Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos en esta plataforma de YouTube y por el canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Nos encontramos aquí en Viña del Mar, Chile, y como usted ya me conoce, mi nombre es Elena Saavedra. Traemos un mensaje en esta tarde para su crecimiento espiritual. Así que vamos primeramente a pedir que usted se suscriba, que usted coloque allí un me gusta y también que usted haga buenos comentarios sobre esto. También queremos que usted estos videos que estamos lanzando por esta plataforma, usted la lleve también a otras vidas, porque la palabra de Dios tiene que correr. Haga correr la palabra de Dios con estos mensajes que son verdaderos tesoros, verdaderas perlas que tenemos para poder entregar al pueblo cristiano. Así que vamos a comenzar con este mensaje ya rápidamente. Tenemos varios versículos, le pido que usted tome nota de estos versículos, no se olvide de tomar nota, porque así usted va a poder después examinar con la escritura. Usted tiene que examinar siempre. No se quede solamente con lo que yo le pueda explicar o que un predicador a usted le cuente algo de la historia o algún versículo. Usted vaya a la Biblia y examine. Allí entonces esa es nuestra recomendación siempre. El título de este mensaje es: ¿Jesús dijo que nadie conocería el tiempo y la hora? Ese es el título de este mensaje. Y vamos a comenzar por Mateo 24, el versículo 36. Dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo mi Padre. Así que Dios nos conceda, a través de su Espíritu, poder guiar este mensaje y que su palabra gloriosa corra. En el nombre del Señor. Mis queridos hermanos, todo lo que está escrito en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13 se refiere estrictamente entonces a la caída de Jerusalén y no tiene nada que ver con los días que estamos viviendo hoy o los días que se irán a vivir en un futuro, en un futuro cualquiera ahí. Relacionando a la venida del Señor o a un tal fin del mundo, los futuristas usan este texto alegando ser imposible que Jesús haya venido en el año 70 del siglo I. ¿Por qué? Porque no han encontrado entonces la revelación de la palabra correcta. Aquí entonces traemos a través de este estudio un mensaje para que usted examine con la Escritura. Ellos dicen, si ni el Padre sabía, ellos dicen eso, si ni el Padre sabían. Y pensando que nosotros, los preteristas, somos osados en contar estas verdades que están escritas, pero para ellos esto es muy difícil de entender hasta que su corazón sea un corazón humilde. Y ellos piensan así que es osadía nuestra decir que ya vino y que Él estableció su reino en medio de los escombros de Jerusalén. En medio de esos escombros, y todo eso sucedió en el año 70. Nuevo cielo, nueva tierra, pero ellos nos tratan de herejes. Para ellos somos herejes. Y acontece de que yo podría decir el contrario, pero no lo digo. No lo digo. Así que ahora Jesús nos dijo el día y también nos dijo la hora, pero sí entregó los tiempos, y eso es donde la tradición religiosa se pierde, en no conocer los tiempos de lo escrito y de las profecías y también lo profético de Mateo 24. Así que en ningún momento Jesús negó el tiempo en que sus discípulos pudieran identificar el tiempo que sucederían todas las cosas. Nunca Jesús negó los tiempos
No era necesario, porque las propias manifestaciones que irían aconteciendo irían mostrando el tiempo. ¿Ve? Entonces, porque Él dejó, Cristo, Jesús, dejó todo ordenado para comunicar estos acontecimientos que comenzarían luego a suceder. Y también Él comunicó esto baseado también en las profecías, porque los profetas, ellos vinieron comunicando los tiempos del fin, el fin del siglo. Así que la Biblia es categórica en eso. Desde el versículo del libro de Mateo 24, versículo 3, Jesús está respondiendo a la pregunta hecha por los apóstoles a la salida del templo. De allí en adelante ellos deberían prestar el máximo de atención. Así que vamos a ver en el versículo primero, vamos a ver el versículo primero del libro de Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, del versículo 1 al versículo 3, aquí los discípulos están consultando a Jesús y Jesús está respondiendo que no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces de allí en adelante, todo el capítulo 24 enseña aquí categóricamente los tiempos de ese futuro bien próximo que estaría allí en el primer siglo, dentro de la generación de Jesús. Y Jesús entonces respondiendo, ¿por qué? Porque ellos tendrían que prestar el máximo de atención a estas señales que están escritas aquí en el libro de Mateo 24. El máximo tendrían que prestarle atención a las señales que se manifestarían aproximándose el tiempo al final del siglo, mostrándole que eso sería al mismo tiempo de su venida. Que las señales antecederían la venida del Señor. Pero en el tiempo del fin del siglo sería el tiempo en donde se concluirían todas las cosas y todas las profecías que estaban escritas y que están escritas en la palabra. Porque todo eso sería en breve, muy en breve. Así que vamos a ver por aquí que todo esto está llevando al principio de dolores, como la Biblia nos enseña, que hay un principio, ¿verdad?, de estos dolores, que la creación estaría como en dolores de parto, como en dolores de parto. Ese es el sentido que el Señor no reveló el día y la hora, y con eso Él hizo que ellos estuviesen atentos a las señales que se darían. La caída de Jerusalén resultaría en la redención de los hijos de Dios, tanto vivos como muertos. La redención, la salvación, la redención, la vida eterna. Y allí sería entonces el tiempo del nuevo Ayom. Ayom significa tiempo, un nuevo tiempo, que nacería allí y sería la nueva dispensación. Sería la nueva dispensación que se aproximaba. Lo hace como el proceso de una gestación de un hijo que va a nacer. Él va enseñando a sus discípulos de esa manera, anunciándoles el tiempo venidero, el tiempo que se aproximaba, el tiempo que estaba a las puertas, el tiempo que en breve llegaría. Y que en pronto iría a nacer, pronto sería el alumbramiento que se viviría en breve. En Mateo 24, versículos 7 y 8, dice así: porque se levantarán, pero vamos a ver del 5, dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo,
yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Ellos tendrían que prestar atención que una de las señales de la venida del Señor en el año 70 sería esta también una de las señales que ya serían muchos engañados, porque vendría entonces el tiempo de la apostasía, el tiempo de los falsos profetas, de los falsos Cristos. Ya era una señal. Versículo 6, y aquí hay otra señal: y oiréis de guerras y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces él venía anunciando, viene preparando al pueblo para el gran evento de la venida del Señor por sobre las nubes, que sucedió en el año 70. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y estamos hablando del siglo I. Estamos hablando de ese tiempo, y todo dice, esto será principio de dolores. Será principio de dolores. Las contracciones, como las contracciones de una mujer que está en trabajo de parto para dar a luz a un bebé. Era esta el nacimiento de un bebé, una metáfora que el Señor coloca como para que fuese anunciado el tiempo que estaría llegando, como el principio de dolores, que sería el tiempo de las contracciones. Y cuando la mujer está con esas contracciones, ella sabe que va a nacer el bebé, sabe que va a nacer el bebé, pero no sabe a qué hora va a nacer ese bebé. No sabe a qué hora, ni también no sabe el día que va a nacer el bebé, porque se cuentan las semanas, ¿cierto? Se sabe la semana. Hoy en día, claro, se marca una cirugía, ¿verdad?, para un parto de un bebé, pero en lo natural, la madre no sabe cuándo es que ese bebé va a nacer, solamente por las contracciones, que son los dolores de parto. Y ya allí entonces ella se prepara, ella ya descansa, ya está atenta, ¿cierto?, para el rompimiento de esa bolsa de agua. Y entonces todo eso son las señales del nacimiento de un bebé. Y allí entonces Jesús nos enseñó cuál día y cuál hora, cuál sería el día y cuál sería la hora, pero dijo que había que estar atento a las señales. Y aquí entonces dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Principio de dolores. Y entonces sería allí ya, vendría entonces el alumbramiento, ¿cierto?, de ese bebé. Más o menos eso es lo que Dios colocó en las mentes entonces de sus discípulos, para que entendiesen que el tiempo se aproximaba. Más adelante se ve que el apóstol Pablo también hace así, en esa metáfora de la mujer que está en periodo de gestación, también él ve de esta manera un proceso de gestación. Veamos aquí Romanos 8, vamos a ver el libro de Romanos en el capítulo 8. Y estamos aquí hablando de que el Señor no dejó escrito el día, la hora, pero sí por las señales conocerían el tiempo de ese alumbramiento, que sería la venida del Señor por sobre las nubes. Romanos 8, versículo... vamos a ver primero en Juan, en el mismo libro acá, vamos a ver el libro de Juan primero. Vamos a ver el libro de Juan 16 y el versículo 16 al 22. Dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Recordemos que aquí estamos hablando del libro de Juan. Él todavía
tenía que pasar por la crucificación, por la resurrección y volver entonces en la nube al Padre. Dice, entonces se dijeron algunos de ellos, los discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Y porque yo voy al Padre. Entonces ellos preguntaban entre ellos, porque ellos estaban muy atentos a lo que el Señor les entregaba. Y a veces nosotros estamos escuchando una palabra y no estamos tan atentos. Pero mira aquí, ellos prestaban toda atención, porque ellos querían saber cuándo sería la venida del Señor, el regreso del Señor. ¿Ve? Aquí entonces dice así, entonces se dirigieron unos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis, ¿y por qué voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con esto? Todavía un poco, no entendemos lo que habla, pero ellos querían entender. Así, nosotros también queremos entender las verdades que están escritas en la palabra, y es de esa manera que el Señor comienza entonces a entregarnos luz a nuestro entendimiento. ¿Ve? Abre los ojos del corazón y nos hace entender a través de la revelación que está en la palabra, su palabra verdadera, el Evangelio real, el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que estamos viendo acá, es la gracia de Dios. Entonces dice el 19, Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, por la crucificación, y el mundo se alegrará, pero porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Hubo un tiempo, se convertirá en gozo porque el Señor tenía que pasar por esta situación difícil, para poder llegar a la situación más alegre, y quería alegrar al pueblo de Dios y todo el mundo. La mujer cuando da a luz, versículo 21, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces ve, es como el alumbramiento de un hijo. Entonces vamos a ver aquí lo que dice el apóstol Pablo, que nos quedó pendiente en Romanos 8. Vamos a llegar aquí al libro de Romanos 8 y vamos a entender que el Señor también al apóstol Pablo también se le manifestó de esa manera en las palabras que le hablaba a Romanos 8, que le hablaba al apóstol Pablo. Y en Romanos 8, versículo del 18 al 25 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de se manifestar. Lo voy a leer de nuevo porque se me confunde el portugués, ¿no? Aquí dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mi portugués todavía está aquí en mi mente, que si fuera en portugués yo tendría que decirle a usted así, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nos se manifestará. Sería diferente. Bueno, este libro de Romanos fue escrito en el año 57, y para el año 70 faltaban pocos años, pero el Señor ya colocó este manifestar para que ellos estuvieran siempre atentos a las señales que sucederían al recorrer del tiempo hasta llegar el tiempo del fin. Y el versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando está en gestación, ¿cierto? Allí dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque había una promesa.
Ellos vivían en esperanza de la salvación y la redención y la adopción de hijos. Entonces esa dice que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice en el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque había una esperanza. Ellos todavía no habían recibido allí la salvación. La salvación fue entonces manifestada y concluida en el año 70. En la cruz de Calvario el Señor vino y ofreció la salvación, pero al entregarla tenía que venir la redención, la salvación, la redención y la vida eterna, que esa era la promesa que el Señor que el Señor hizo para todos sus hijos, que en ese tiempo entonces se daría, en el año 70. Y aquí dice que ellos estaban entonces en esa esperanza, aguardando el tiempo que sucediera esa libertación, que era la salvación, la redención y la vida eterna. Esa promesa se cumplió en el año 70. Por eso ellos después dicen que tendrían gozo y alegría, ¿ves? Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Entonces él también habla en esta metáfora de una gestación, de una mujer que está gestante y que viene pronto el alumbramiento de un bebé, del nacimiento de un bebé. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y ese ahora no es ahora, siglo XXI, ni siglo más adelante. Esto aconteció en el primer siglo de la era cristiana, en la generación de Jesucristo y de los apóstoles. En ese primer siglo es cuando entonces esta mujer supuesta estaba en gestación para el nacimiento de ese bebé, y ese bebé sería entonces cuando tendría que venir el alumbramiento de Cristo por sobre las nubes. Y ahí entonces vemos ese capítulo de Romanos del 8 al 18, del 18 al 25. Entonces dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, nosotros, ellos, no nosotros, porque estamos hablando del siglo primero, de la primera era cristiana. Si nosotros cuando leíamos la Biblia, todo esto lo veíamos como en el tiempo de hoy, como el tiempo para nosotros. Pero nosotros, aquí dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto, imaginábamos que era esto a futuro. Entonces al leer aquí, y no solo ella, sino también nosotros, imaginábamos que éramos nosotros. Pero no somos nosotros, eran ellos, fueron ellos los que estaban entonces así, con esos dolores de parto, esperando entonces el alumbramiento de Cristo por sobre las nubes. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Versículo 24, ¿por qué? Porque en la esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces no se veía todavía, pero sí ellos estaban en esa esperanza esperando. Y el versículo 25 dice, pero si esperamos lo que nos vemos, con paciencia lo aguardamos. Y ellos necesitaron tener paciencia, porque aquí en el libro de Romanos, del año 57 al año 70, teníamos allí unos buenos años que esperar, y ellos esperaron con paciencia. Así que esto no es una palabra de una percepción teológica o una liturgia, no, particular. Tampoco es una corriente de interpretación que esté hablando para nuestros tiempos. No, la verdad es única. La Biblia interpreta la propia Biblia. La verdad no es subjetiva. La verdad que Jesús habló en Mateo 24 durante todo el capítulo
de Mateo 24, él está anunciando su propia venida, así que él sabía lo que estaba hablando, lo que estaba anunciando y lo que estaba colocando en las mentes de aquellos que estaban escuchando, sus discípulos. Le mostró entonces durante todo el capítulo de Mateo 24 todas las señales que se darían. Si usted ve el libro de 24 usted va a ver allí el tiempo de los falsos profetas, el tiempo de que sucedería la gran tribulación y todos los tiempos que se sucedieron antes de la llegada de Cristo por sobre las nubes allí en Jerusalén. Todo eso está en Mateo 24. Esas están entonces todas los señales, ¿no? Y todo eso, tal cual Él lo anunció, así aconteció, así como ellos esperaban, ¿no? Como está escrito en Romanos 8:25. Ellos esperaban todos ellos, los del siglo I, la adopción, la redención, porque en esperanza fueron salvos. La creación estaba en proceso de parto. Y ese proceso de parto, como la gestación de una mujer que espera entonces un bebé, espera el nacimiento de un hijo, así sería la llegada del Hijo del Hombre en el año 70 después de Cristo. Y la restauración de todas las cosas fue concedida con la caída de Jerusalén. Jesús vino entonces en gloria y allí entonces hubo el cambio de cielo y cambio de cielo nuevo y nueva tierra, que también no es literal. Eso ya también lo tenemos, cielos nuevos, son nuevas, cambio de autoridades, y cambio de pacto, porque allí habla de los celestial y lo terrenal, cielo y tierra. La creación fue redimida entonces del cautiverio de corrupción. Los futuristas nos acusan entonces de herejes, de turpadores de la verdad, mire, todo lo que usted se imagina, porque no tienen cómo saber el día ni la hora. Pero el Señor dejó las señales para que se supiera el tiempo de la venida del Señor. Y en el tiempo ahora, estamos hablando del siglo XXI, cuando comenzó la pandemia, decían que esto sería la señal del regreso de Cristo, la venida del Señor, la señal de los últimos tiempos, que Jesús estaba a las puertas, que estamos en los tiempos finales. Todo eso lo escuchamos a través de cuando comenzó la pandemia, y ahora la pandemia está terminando y el día de mañana van a venir otros asuntos, otros eventos a nivel mundial, ya como una pandemia que vino, esta pandemia, y ya se está retirando, y Cristo, nada. Aquí estamos enseñando que Cristo ya vino en el año 70. Usted tiene que creerlo, porque la historia también confirma esto. Pero ¿será que examinaron entonces los tiempos y los acontecimientos que el Señor dejó esclarecido en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13? Allí está entonces todo esto, donde dice que todo sucedió en aquella generación. Mateo 24, 34. Tome nota usted, por favor. Y que no es para nuestros tiempos, siendo que todas las palabras de Jesús y las de los profetas fueron plenamente cumplidas en el tiempo tal cual el Señor lo dijo. Entonces existe una deturpación terrible de la palabra de Dios. Por eso le recomendamos que examine las Escrituras, examine todo lo que le hemos hablado aquí a la luz de la palabra de Dios. Todo lo que usted escuche, examínelo. Así que con esto esperamos que este estudio le sea útil. Y nuevamente entonces tenemos que agradecerle a nuestro Dios, porque siempre Él es que está guiándonos para poder traer siempre nuevos mensajes para su crecimiento espiritual. Con esto nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado para una nueva oportunidad. Con certeza Dios así lo va a querer. Y le pedimos entonces de que usted envíe nuevamente estos mensajes por sus redes sociales, que usted se suscriba y podamos entonces hacer la obra, la palabra de Dios que corra por las redes sociales, por todos los canales, por todas
las plataformas que usted tenga. Le damos muchas gracias y le pedimos que entonces nos continúe a soportar en este canal. Gracias y paz.